Este documento presenta un sistema integral de 5 etapas para gestionar closers, especialistas en ventas de cierre, en negocios de coaching y consultoría high ticket, con el objetivo de alcanzar y mantener tasas de cierre superiores al 40%. El problema central identificado es que la mayoría de los fundadores queman closers y leads simultáneamente por carecer de procesos estructurados, lo que genera pérdidas mensuales de $50,000 a $75,000 en ingresos potenciales, obviamente dependiendo pues de los ingresos actuales del negocio y ciclos costosos de reclutamiento. El sistema propuesto consta de 5 stages claramente definidos: onboarding, que es entrega de accesos el mismo día con 3 assets fundamentales: el offer summary, el avatar hypothesis y el proceso de dar accesos; y validación mediante 9 preguntas específicas. 2, training, fase pre-training con revisión de 40 grabaciones y llamadas de prueba, seguida de 10 llamadas supervisadas con feedback individualizado antes de cada llamada. 3, performance improvement plan, protocolo de diagnóstico objetivo con métricas claras para closers con bajo rendimiento, ofreciendo una oportunidad estructurada de mejora durante 2 a 4 semanas. 4, Ride for the Team, un sistema de retención basado en compensación escalonada, path de desarrollo profesional y reuniones 1 a 1 semanales donde el closer presenta sus mejores, peores y promedio llamadas. Y 5, Churned, que es un proceso de documentación y aprendizaje mediante exit interviews para identificar patrones sistémicos. El sistema elimina decisiones basadas en intuición, protege leads de alto costo contra closers no entrenados y proporciona claridad operacional escalable. Los resultados esperados incluyen tasas de cierre consistentes de 40% o más, reducción del desperdicio de leads, retención de top performers y capacidad de escalar sin dependencia del fundador. Este documento concluye que la diferencia entre negocios estancados y escalables no radica en el talento contratado, sino en la existencia de un sistema que convierte talento promedio en alto rendimiento. El problema número uno que veo en negocios de coaching y consultoría que no pueden pasar de los 20 a 50,000 al mes no es el tráfico, no es la oferta, no es el funnel, es que están quemando closers y quemando leads al mismo tiempo sin darse cuenta. Y lo peor de todo es que piensan que el problema es el closer. El problema dicen que es que este closer no sirve, que este closer no tiene hambre, que este closer no sabe cerrar, pero a mí me gustaría preguntarte algo y es, si ya vas por tu tercer, cuarto closer este año y todos no sirven, ¿será que realmente el closer es un problema? En mi negocio de coaching pasado, en donde lo que yo hacía era preparar a médicos para pasar un examen, yo vendí más de 700 programas high ticket con una tasa de cierre promedio del 40%, y lo mejor de todo fue que el 90% de esas ventas ni siquiera las cerré yo. Las cerraron mis closers, pero no siempre fue así. Porque al principio yo pasé exactamente por lo mismo que tú probablemente estás pasando ahora. Y es que contraté un closer que parecía killer en la entrevista, le di acceso al calendario, lo puse a tomar llamadas y después de 2 semanas no hubo ventas. Y obviamente llegué y dije, este closer no sirve. Lo saqué, contraté a otro, mismo resultado, y después de quemar 3 closers y miles de dólares en leads desperdiciados, yo me di cuenta de algo y era que yo era el problema. Yo no tenía un sistema, yo no tenía estándares, yo no tenía un proceso para convertir un closer promedio en un closer que cierra más del 40%. Yo estaba esperando contratar un closer mágico que llegara y arreglara todo, pero esos closers no existen. O si existen, ya estás trabajando para alguien que sí sabe cómo retenerlos. ¿Sabes por qué estás quemando closers sin darte cuenta? Primero, porque piensas que el onboarding es darle accesos y ya. La mayoría de los business owners hacen esto. Contratan al closer, le dicen, te voy a dar acceso esta semana, van a pasar 3, 5 días, de pronto más, le dan acceso al calendario, a Slack, le dicen, lee estos documentos y cualquier duda me preguntas, y lo ponen a tomar llamadas. Y después se sorprenden de que el closer no cierra nada. Pero imagínate por un segundo que tú eres un closer de alto rendimiento, que has cerrado miles en programas high ticket y tienes opciones en dónde trabajar. Y llegas a un negocio nuevo en donde te demoran una semana en darte accesos, no hay un documento claro de la oferta, no hay un video del experto explicando quién es el avatar, no sabes cómo dar accesos cuando alguien compra, no sabes a quién taguear cuando cierras una venta. Obviamente, ¿qué va a pasar? Pues te vas. O peor aún, te quedas pero con cero motivación y el rendimiento va a ser pésimo. Y ese es el problema, el 90% de los closers ya se queman en el onboarding. Y sobre todo si son buenos, porque los closers buenos no quieren llegar a un negocio a tener que ordenar la casa. Ellos quieren llegar a un negocio que ya esté dialed in, que ya funcione.
en donde puedan enfocarse en lo único que saben hacer bien, que es cerrar. Para eso los contrataste. El segundo punto es que hay gente que quema closers porque pone a los closers a tomar llamadas reales desde el día uno. Este probablemente sea el error más caro. No sé si te pasó alguna vez que contrataste un closer, le diste accesos y ahora que pones a tomar llamadas reales a ese closer con tus leads, esos leads que te costaron 200, 300, $500 generar, que podrían haber comprado tu programa de 5,000, 10,000, $15,000, los estás usando para entrenar a un closer que no conoce tu oferta a fondo, que no sabe manejar las objeciones específicas de tu nicho, que no ha practicado la estructura de la llamada y que no sabe dar accesos correctamente. Adivina qué va a pasar. Pues obviamente va a quemar esos leads y después de quemar esos 10 a 15 leads, tú vas a decir, este closer no sirve, los leads no están calificados, pero la realidad es que los leads sí estaban calificados, el closer sí tiene potencial, pero tú los pusiste a tomar llamadas sin entrenarlo primero. Y ahora perdiste 3,000 a 7,500 en costo de generación de esos 10, 15 leads, 50,000 a $150,000 en ingresos potenciales que esos leads hubiesen podido generar, la confianza del closer, porque ahora siente que es un fracaso, y aparte de eso, tu reputación en el negocio, porque esos leads van a hablar mal de tu negocio. Es que muy pocos coaches entienden que el costo real por lead quemado es el costo de adquisición de cliente, el Customer Acquisition Cost, el CAC, el Lifetime Value perdido, el valor de vida del cliente, que significa cuánto te paga el cliente en total, y la reputación dañada. ¿Cuánto vale tu reputación? Ahora, si tu ticket es de $5,000 y tu close rate promedio es del 40%, cada lead que quemas te cuesta $2,000 en ingresos perdidos, más lo que pagaste por generarlo. Yo te pregunto, ¿vale la pena quemar 10, 15 leads para entrenar un closer? Obviamente no, pero eso es exactamente lo que estás haciendo si no tienes un sistema de training. A mí me gustaría preguntarte cuántos leads has quemado en los últimos 6 meses porque pusiste a closers sin entrenar a tomar llamadas reales. Si cada lead quemado te costó $2,000 en ingresos potenciales, cuéntame cuánto dinero has dejado sobre la mesa. El tercer punto, el tercer error, es que no sabes cuándo despedir y cuándo dar otra oportunidad. Y este es el error más frustrante, porque imagínate que tienes un closer que ya pasó el onboarding, ya pasó el training, durante los primeros 2 meses cierra muy bien, tiene un 35-40% de tasa de cierre, close rate, pero ahora en el mes 3 su close rate bajó al 18%. ¿Qué haces? Pues la mayoría de los business owners haría una de dos cosas. La primera opción es que lo despedirían inmediatamente. Si no está cerrando, pues no sirve que se vaya. Y entonces pierdes a un closer que ya estaba entrenado, que ya demostró que te podía generar recursos, que ya conocía la oferta y que solamente estaba pasando por un mal mes. Acá te cuento una historia pequeña. Antes de tener el mes más grande, uno de los meses más grandes en mi negocio pasado, arrancamos el mes con mi closer sin capacidad de cerrar ni una sola llamada. Tuvo una racha, no sé, como de 15 llamadas en donde no pudo cerrar ninguna. ¿Y saben yo qué pensaba en ese momento? Desde mi inexperiencia, llegué a considerar en sacarlo. Y aparte de eso, estaba presionándolo todo el tiempo, pero sin darle entrenamiento. ¿Y saben qué pasó después? El tipo picked everything up y terminó cerrando a la tasa más alta que ha cerrado, que fue un 50%. Y ese es el punto. Ahí es donde puedes cometer un error. Imagínate que yo hubiese tomado la decisión de sacarlo y cuando tomara la decisión de sacarlo me hubiese perdido de ese gran mes. Hubiese sido muy malo. Lo segundo es que hay gente que lo mantiene indefinidamente. Llega y dice como no, por nostalgia, pues alguna vez fue bueno, yo le voy a dar otra oportunidad y 3 meses después el closer sigue cerrando al 18% y tú ya perdiste más de $100,000 en ingresos potenciales. Ambas opciones son las incorrectas, porque la opción correcta es tener un sistema objetivo, que es el Five Stage Closer Management System, para, adivina qué, diagnosticar qué está pasando y darle una oportunidad estructurada de mejorar. Pero es que sin un sistema, al final del día tú estás tomando decisiones basadas en gut feeling, en sensaciones. Y las decisiones basadas en sensaciones te cuestan plata. Mientras lees esto,
Cada día que pasa sin un sistema de gestión de closers te está costando dinero en leads quemados, tiempo volviendo a contratar y aparte de eso, reputación en el mercado de talento y tu energía y tu confianza. Arranquemos con dinero en leads quemados. Si tienes un closer sin entrenar tomando 3 llamadas al día y ese closer está cerrando al 10% en lugar del 40% que debería estar cerrando con entrenamiento adecuado, bajo los supuestos que hemos estado hablando antes, estás perdiendo entre 12,000 a 18,000 dólares por semana cada semana. Esos son 50,000 a 75,000 al mes que estás dejando sobre la mesa por no tener un sistema. Lo segundo es que cada vez que no arreglas esto, cada día que no arreglas esto, pierdes tiempo volviendo a contratar. Porque cada vez que quemas un closer y tienes que contratar uno nuevo, pierdes de 2 a 3 semanas reclutando, 1 a 2 semanas en onboarding, si es que lo haces bien, 1 a 2 semanas en training y 2 a 3 meses hasta que el nuevo closer alcance rendimiento completo. Esos son 4 meses de un año, 3, 4 meses de un año, una cuarta parte, incluso una tercera parte de un año. Y mientras tanto, tu capacidad de ventas está operando al 50%, 60% del negocio y la gente te dice en ese momento que gastes más en anuncios o que mejores el contenido. ¿Eso de qué sirve? Enfócate en solucionar este problema. Si tu negocio puede generar entre 50, 100 mil al mes con un closer bien entrenado, pero estás operando al 50% porque estás constantemente contratando y entrenando closers nuevos, pues si facturas 100,000 al mes, estás perdiendo 50,000 al mes. Lo tercero es que estás perdiendo reputación en el mercado de talento. Y este es el costo más peligroso que nadie mide. Porque cada closer que quemas le cuenta a 5 o 10 closers más, pero no 5 o 10 closers promedio, sino muy buenos. No trabajes con ese negocio. Es un desastre. No tienen procesos, te van a quemar. ¿Y tú crees que van a seguir queriendo trabajar en tu negocio? No. Y por eso es que en 6 o 12 meses, cuando intentes contratar a un closer bueno, te van a o te vas a dar cuenta de que nadie de calidad quiere trabajar contigo y los únicos closers que van a aplicar son los desesperados que no tienen opciones. Y adivina qué, esos closers no van a cerrar, vas a volver a quemarlos y el ciclo continúa. Porque esto es lo que pasa cuando no tienes un sistema. No tienes un sistema, quemas closers, tienes mala reputación, solo atraes closers malos, quemas más closers y tienes peor reputación. Eso es una espiral descendente y la única manera de salir es teniendo un sistema. Pero lo cuarto que pierdes es tu energía y tu confianza, porque el costo más grande no es el dinero, no es la plata, es tu energía emocional. Cada vez que contratas un closer con la esperanza de que este sí va a funcionar y después de que 2, 3 semanas pasan, te das cuenta de que no está cerrando y tienes que despedirlo, darle otra oportunidad sin saber si es lo correcto, te empiezas a desgastar. Y ahí es donde vienen las preguntas existenciales que a mí me encantaban. Y es, ¿será que mi oferta no es buena? ¿Será que mi nicho es muy difícil? ¿Será que nunca voy a poder escalar? Pero el problema no es tu nicho, el problema no es tu oferta, el problema es que en realidad no tienes un sistema para convertir a closers promedio en closers que cierran a más del 40%. Y sin ese sistema, cada contratación es una apuesta y cada apuesta que pierdes te cuesta plata, tiempo y confianza. Cada día que pases sin arreglar esto, recuerda, estás eligiendo perder entre 50,000 a 75,000 al mes y no porque no puedas generar leads, no porque no estés gastando en adquisición, sino porque tu oferta no tiene un sistema para que tus closers conviertan esos leads en ventas. Pero esta es la solución, que es el sistema de 5 stages para gestionar closers. Yo después de vender más de 700 programas high ticket con closers que no eran yo, me di cuenta de algo y es que la gestión de closers no es un arte, es un sistema. Y el sistema es simple. 5 stages. Cada stage tiene fundamentos específicos, procesos claros y decisiones objetivas. Estos son los 5 stages. Closer en onboarding, que es un closer recién contratado a quien le das accesos el mismo día, no 5 días después, no 2 semanas después. No hay nada que los queme más que eso. Dos, closer en training, que es un closer preparándose para tomar llamadas sin quemar leads. El tercero es el closer en performance improvement plan, que es un closer antiguo que tiene un bajo rendimiento, pero recibe una oportunidad estructurada para poder mejorar. Eso es lo que se conoce como Performance Improvement Plan, que sería algo así como plan
de mejoramiento de rendimiento. El cuarto stage es Right for the Team, que es un closer en alto performance sostenido. Y el quinto es un closer churned, que es un closer que ya no continúa, evaluando sobre todo qué es lo que aprendes de eso. Así como existe un pipeline de leads, también tiene que existir un pipeline de talento. Y acá mi recomendación, Go High Level o Notion. Probablemente tengas Go High Level y está bien. Mi recomendación personal, yo no usaba Go High Level, tenía semanas en donde agendaba más de 100 llamadas y casi siempre se terminaba dañando una o dos veces. Por eso prefería tener los dashboards en Google Sheets, tener pipelines en Notion y automatizar por detrás. Es más costoso en términos de lo que requiere conectar varias herramientas, pero es más confiable. Y yo no tenía tiempo para andar arreglando automatizaciones todo el tiempo. El punto es que arranquemos con la stage número uno. La stage número uno es el closer en onboarding, que es el momento que define todo. El fundamento es este: set the tone of the relationship. Cuando en liderazgo se habla de set the tone of the relationship, estamos hablando de que los estándares que esperas de tu equipo tienen que ser coherentes con los estándares que tú permites de tu negocio. ¿Cómo puede ser que un closer tenga que ser quien ordena tu negocio? No puede. Si tú quieres tener closers con estándares altos, si quieres tener beasts, si tienes que tener killers en tu negocio tiene que tener estándares altos. Y eso implica que el onboarding se hace durante la segunda entrevista, no después. Acá yo no me voy a poner a hablar del proceso de hiring porque voy a hacer otra entrega sobre esto, pero antes de hacer onboarding, necesitas tener estos tres assets listos. El primero es un offer summary, que es un documento de máximo 2 páginas. Fíjate que esto tiene que ser muy conciso para que el closer sí lo consuma, que tiene que tener máximo 2 párrafos con la experiencia del experto, los 3 a 5 pilares de la oferta, los entregables específicos, los precios de la oferta y los links de pago de cada opción. Lo segundo es que tienes que tener un avatar hypothesis, que tiene que incluir un documento más un video de ojalá 5 a 10 minutos. Acá vas a incluir 10 a 15 testimonios de clientes ideales. Si no tienes tantos, primero mejora el programa y segundo, pues sube los que tengas. Segundo, un video del experto explicando quién compra, por qué qué lenguaje usa y qué objeciones son normales versus qué objeciones son extrañas. Lo tercero es que tienes que tener un proceso de dar accesos. Acá vas a incluir un documento más un Loom. Vas a tener un screenshot de dónde está el link de la comunidad para evitar cualquier duda. Vas a tener un Loom en donde expliques paso a paso cómo darle acceso a un nuevo cliente. Vas a tener en el documento qué mensaje enviar al darle la bienvenida, qué pasos hay que seguir y cómo registrar la venta en el CRM o dashboard. No puede ser que por un lado estés vendiendo o el closer esté vendiendo, pero no sepa desde la perspectiva de client success cómo hacer para empalmar al cliente, porque la gran mayoría de refunds ocurren porque el onboarding, la entrega entre el closer y el client success manager o el coach no se da bien, ¿sí? Entonces, durante el onboarding, que es el mismo día, le tienes que dar acceso a Slack, tienes que crear un canal con este nombre, ZOps, y el nombre del closer, ponle que el closer se llama Andrés, entonces sería ZOps Andrés, y en este canal ZOps Andrés vas a añadir al Sales Manager si tienes uno, vas a añadir al closer naturalmente y te vas a añadir a ti. ¿Listo? Ese es el lugar en donde van a ocurrir las comunicaciones, no en mensaje privado, sino ahí. ¿Listo? Offer Summary, ya lo vimos. Avatar Hypothesis, ya lo vimos. La comunidad de estudiantes. El tracking de información, esto obviamente para que pueda dar accesos. Le tienes que dar acceso también al tracking de información más horarios de daily meetings. Y tienes que darle un checklist en Google Sheets de su avance. Algo así. Fíjate, tienes acá la tarea grande y las subtareas.
offer summary, avatar hypothesis, comunidad de estudiantes, para que la persona vaya chequeando. ¿Listo? Ahora, después de eso, tienes que tener una reunión programada con el Sales Manager o, si no tienes Sales Manager, con el Business Owner, o sea, contigo. Fíjate que todo este proceso tiene que tener un qué se hace en cada etapa, quién lo hace y qué es lo que sigue después y cómo se avanza de un stage al otro, ¿sí? Acá hacemos justamente BAMFAM, Book a Meeting from a meeting, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que todo esto ocurre apenas le dices a la persona, sí, te elegí en la segunda entrevista. Luego de eso, se hace entonces la llamada con el business owner, o sea, contigo o con el sales manager. Y en esta llamada le haces 9 preguntas para validar que consumió todo. Entonces le preguntas, ¿cuál es la experiencia del experto? O sea, de ti, si tú estás haciendo la reunión. ¿Cuáles son los pilares de la oferta? ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los precios? Le vas a pedir que te envíe el link de pago de, por ejemplo, un paid in full. Le vas a pedir que te muestre cómo le darías acceso al programa. Le vas a pedir que registre en el dashboard, en el tracker, una venta frente a ti. Le vas a pedir que te muestre su calendario con las reuniones y le vas a decir, envíame un recordatorio prellamada como si fuera un prospecto. Porque acá en estos documentos tú tienes que incluir además justamente cómo se hacen los recordatorios prellamada. Porque si no lo incluyes y luego le dices, por favor, haz recordatorios antes de la llamada, la persona va a confundirse y no los va a hacer. Ese es el punto. Tienes que hacerle fácil a las personas que trabajan contigo las acciones que tú les pides que tomen, ¿sí? Y acá es donde hay que empezar a tomar decisiones. Porque tu negocio no está estancado, tu negocio no avanza, no porque no estés gastando más en ads o porque tengas que contratar más personas. Es porque no sabes cuándo despedir o tomar decisiones y en este caso particular no sabes cuándo despedir, por ejemplo, en onboarding. Sí, acá todo el mundo ha escuchado esto, hire slow, fire fast, pero el punto es que si la persona no puede completar correctamente alguno de los 9 puntos que mostré antes, la sacas. ¿Y por qué? Porque si no puedes seguir instrucciones básicas después de que el proceso ha sido tan claro, obviamente esfuérzate para que el proceso sea claro. ¿Qué crees que va a hacer con un lead cuando el lead le dé una objeción? Obviamente no va a gestionarla, no va a manejarla, porque estamos hablando del carácter de una persona. No pierdas el tiempo. El resultado es que con este proceso, solo los closers serios y competentes van a pasar a training. Y los que pasan saben que llegaron a un negocio dialed in. O la otra opción es confórmate con malos closers, no hagas este proceso y siguen lo mismo. ¿Sí? Vamos con el stage número 2 ahora, que es el closer en training. Acá vamos a ver cómo entrenar sin quemar leads. Obviamente el fundamento es esta ecuación. Los resultados dependen de la competencia del closer, de qué tan capaz es cerrando como tal, y el volumen. ¿Sí? Obviamente, si su competencia es cero, le puedes dar muchas llamadas, sus resultados van a ser cero y además lo vas a quemar plata, todo mal. Cuando estamos en training, obviamente el objetivo es que la competencia sea más importante que el volumen. Es mejor que el closer tome 2 llamadas al día con 40% de close rate, es decir, con una competencia alta, que 5 llamadas al día con un 10% de close rate. Porque este es el costo de no entrenar. Cada lead que quemas en training o cada lead que el closer quema en training tiene un costo compuesto. Tienes el CAC, el costo de adquisición como tal, el costo de oportunidad, pues el punto de que ese lead pudo haber comprado, el costo reputacional y el costo emocional. ¿Qué es lo que pasa en términos de tu confianza cada vez que quemas una oportunidad con un lead? Y aparte con un closer, porque si está quemando leads, pues probablemente lo vas a sacar también. Esto es lo que necesitas tener listo antes del training. Lo primero es una biblioteca de grabaciones, mínimo 5 o 10 llamadas exitosas.
De hecho, el estándar para mi empresa pasada eran 40 llamadas, yo los ponía a ver 40 llamadas y apenas las personas entraban, se daban cuenta de que acá estaban los procesos de onboarding normales y acá estaba el proceso de onboarding de nuestro negocio. De 1 a 10, ¿qué tan serio crees que se tomaban el proceso? Mucho más serio, por lo mismo. Listo. Acá, obviamente, incluir llamadas donde tú cerraste, donde otro closer cerró. Yo tenía llamadas de distintos closers en ese documento. También distintas objeciones, notas de por qué esa llamada fue exitosa. Los segundos son lista de objeciones más respuestas probadas. Añade las 10 o 15 objeciones más comunes. Yo voy a hacer un documento hablando específicamente del proceso de ventas, pero en este documento que yo tenía, la lista de objeciones, yo incluí 10 objeciones y 10 formas de resolver cada una de esas 10 objeciones. Ese es el nivel de volumen que tienes que añadir acá. Ese es el estándar. Obviamente puede ser la misma objeción formulada de distinta manera. Y también puedes añadir la respuesta palabra por palabra de cada una. Lo tercero es, tienes que añadirle la estructura de la llamada de ventas. Obviamente, como les decía ahorita, voy a hacer un entrenamiento completo solamente hablando de la estructura de ventas, así que no nos vamos a meter en este training a hablar sobre esto, ¿vale? Pero ahora sí nos vamos al proceso de training, que son 2 semanas. El primero, el primer punto es la fase pre-training, que es lo que hace que la persona no se considere en training todavía. Porque antes de que el closer oficialmente entre a training bajo este sistema se tienen que completar estos 4 pasos. Revisar el documento entonces de las 40 grabaciones. Yo les decía acá 5 o 10 llamadas exitosas, acá les pongo 40 porque me parece a mí, ustedes deberían grabar sus llamadas y aparte de eso, darle la mayor cantidad de material al closer. Si el closer es top performer, no le va a molestar que le mandes más cosas. Al contrario, lo va a agradecer. Si no, ya ahí tienes una red flag. Se comparte el documento en la reunión inicial. El closer debe consumir todas las grabaciones y tomar notas. Bien. Lo segundo es que le tienes que pedir que cree su script basado en las 40 grabaciones y que sea en forma de preguntas, usando la estructura de la llamada. Lo tercero es que tiene que asistir a 3 llamadas de venta de otro closer de la oferta. De hecho, mucha gente cuando se le recomienda hacer esto dice, no, pero es que el lead se va a sentir raro con otras 2 personas. En mi negocio pasado, cuando yo estaba entrenando un closer y yo estaba tomando las llamadas todavía, yo entraba a tomar las llamadas y mi closer, que luego resultó ser mi top performer, veía las llamadas con la cámara apagada y no pasaba nada. Simplemente en el rapport, en la parte inicial de las llamadas, yo le decía a la persona, estamos acá con Daniel de mi equipo y contigo para, y continuaba con la reunión. Ya está. Simplemente un contexto pequeño, sin perder el frame, sin sobreexplicar de más. ¿Listo? Acá el closer tiene la responsabilidad de asistir a ellas, a las llamadas. No es opcional. Es importante que justamente el closer observe en vivo cómo es que otro closer o cómo es que tú mismo manejas las llamadas reales. Porque no es lo mismo la teoría a la práctica y no es lo mismo tener la posibilidad de pensar cuál sería, por ejemplo, la pregunta que viene en el discovery una vez un prospecto contesta cierta cosa. ¿Sí? Lo cuarto es que hay que programar una reunión con el business owner o con el sales manager, dependiendo de si tiene sales manager, para la llamada de prueba. Después de todo esto, esta sería la audición para entrar oficialmente al training. ¿Sí? Luego viene entonces la reunión de la llamada de prueba, que sería el gate para entrar a training. Durante esta reunión, el sales manager o el business owner actúan como prospecto, ¿sí? Van a hacer un roleplay y el objetivo es darle el visto bueno al closer para que empiece a tomar llamadas reales. Obviamente acá pueden ocurrir una de 2 cosas. Lo primero que puede ocurrir es que el closer pase la prueba. En ese caso,
inmediatamente el Sales Manager hace el trámite para que pueda recibir llamadas, o sea, lo añade en el calendario, añade lo que tenga que añadir en términos de recordatorios y el closer pasa oficialmente a la fase de training, ¿sí? Esa es la primera opción. La segunda opción o el segundo resultado posible es que el closer no pasa la prueba. En ese caso, el sales manager o business owner le puede dar una segunda oportunidad. Obviamente, puede decidir también el sales manager no continuar el proceso con el closer si lo hizo muy mal. El objetivo es entonces reprogramar la llamada explicándole específicamente qué debe mejorar y si no hay mejora en la segunda reunión, tiene que haber acá un sesgo fuerte de no continuar con el closer. ¿A qué me refiero con un sesgo fuerte? Me refiero a que si tú estás entrenando a una persona, estás invirtiendo recursos, invertiste todo este tiempo en preparar todos estos materiales, en crear todo este proceso, tienes que estar sesgado hacia preferir no continuar con el closer para no seguir gastando recursos. Y ojo, esto tienes que decírselo antes de que la persona entre a la empresa. Porque cuando hay un mismatch de expectativas, ahí es donde hay problemas. Pero de esto, o sea, esto que acabo de decir, corresponde más a hiring que corresponderá a esto. Bien. Pero después de eso, entonces, pues se terminaría el proceso. ¿Ok? Bueno, después viene el training oficial, que tendría una duración de alrededor de 2 semanas y de 10 llamadas. Una vez que el closer pasa la llamada de prueba, entra oficialmente a training y acá hay una advertencia y es que cuando el closer esté habilitado para recibir llamadas, solamente toma una llamada a la vez. Acá, este fue un error que yo cometí, que fue, listo, pasó training, le abro el calendario y la persona toma varias llamadas, comete el mismo error en distintas llamadas y se le da feedback muy tarde. Entonces, justamente hay que tener llamada, feedback, llamada, feedback. Entonces, al closer en training se le dan 10 llamadas por tomar. Se espera que cierre de acuerdo con el KPI del negocio, con el estándar del negocio. Para mi negocio era 40%, ¿sí? Y por cada una de las llamadas tomadas, tiene que haber una reunión con el sales manager, ¿sí? Justamente el proceso que te describí ahora. Y acá, obviamente, hay que definir cuáles son los criterios de evaluación de las 10 llamadas. Si no alcanza el KPI, si no alcanza ese 40%, se termina el proceso. La decisión tiene que ser que no continúe en el negocio. Y si sí alcanza o supera el KPI, le das el calendario completo. Ya se le da el calendario completo de llamadas y sale de training y pasa a la fase de Right for the Team, a la etapa, al stage de Right for the Team. Obviamente acá pueden ocurrir algunos casos especiales y es, ¿qué pasa si el closer va 0 de 10, pero las llamadas fueron de alta calidad? ¿Sí? O sea, que tú ves que el closer como que tuvo cosas buenas, pero no está seguro. Esto es difícil, pero acá está el framework, ¿sí? Primero hay que revisar las 10 grabaciones con el closer, ¿sí? Lo segundo es que hay que identificar si el problema es de skill. Ponle que el closer no sabe extraer el dolor, no sabe manejar la presión de la llamada, no sabe cerrar. O que fue un problema de lead quality, que los leads no eran calificados. O que había un problema de offer market, que la oferta no está resonando con el avatar. Esto es menos común, pero si tomaste la decisión de cambiar de oferta y luego vas a medir al closer bajo los mismos parámetros, pues ahí es donde están los problemas o pueden estar los problemas. Obviamente, si acá es skill issue, se termina el proceso con el closer. Si es lead quality, le das 10 llamadas más con leads mejores. A veces en algunas semanas los leads no son tan buenos y yo tomé malas decisiones en el pasado por eso, porque entonces una persona arrancaba bien, ponle que le tocaban 2 leads buenos, los otros 8 leads que les tocaron acá fueron malos y yo dije, 20% por debajo de KPI, se va. Y esa no era la manera, ¿sí? Pero estas cosas, todos estos escenarios los vas a aprender solamente si experimentas cada error. Y esto te va a tomar mucho tiempo.
o puedes seguir este documento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el closer va 5 de 10, o sea, 50% cuando el KPI es 40%? Pues le das el calendario completo inmediatamente, porque no puedes hacer esperar a alguien que está por encima del KPI. Todo esto se trata de momentum, se trata de ganar ritmo, y así como lo ayudaste a ganar ritmo haciéndole el onboarding el mismo día, le haces acá ganar ritmo o continuar con el ritmo justamente poniéndolo a tomar llamadas después de ver que está por encima de KPI. Obviamente la señal de que alguien pueda hacer el trabajo es que lo haga por encima del KPI, no que lo haga perfecto. La pregunta acá es, ¿cómo aseguras que no estás quemando leads en un closer en training? Pues lo primero es que durante las primeras 10 llamadas el closer debe recibir leads calientes. Leads que hayan visto el BSL completo se aplica, que si no tienes un BSL, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y sobre todo en la etapa de scaling en la que estás, que hayan respondido a los recordatorios prellamada y se presenten a la hora agendada. Estos serían leads calientes. Si un closer no puede cerrar leads calientes, pues menos va a poder cerrar leads fríos. Bien. Con este proceso solamente pones a closers competentes a tomar llamadas reales y no quemas leads. Pero realistically, el closer va a terminar tomando más llamadas de las 10 iniciales. Pues porque no todos ven el BSL completo, no todos responden a los recordatorios prellamada. Y acá el Sales Manager tiene la responsabilidad pues de auditar el proceso hasta que termine esta fase. Si son en vez de 10, terminan siendo 15, pues se hacen con las 15. Bien. Y si esto te parece mucho trabajo, pues sí. Welcome to business. Vamos con la stage número 3, que es el Performance Improvement Plan. Acá es donde vamos a entender cómo saber cuándo despedir y cuándo dar otra oportunidad. El fundamento del PIP o del Performance Improvement Plan es el performance depende del capability, de las condiciones o de la motivación. Capability se refiere a la capacidad del closer. Condiciones significa condiciones del mercado y motivación, la motivación de la persona. O sea, estas dos dependen del closer. Esta es más sistémica del negocio. Si un closer que antes cerraba el 40%, ahora está cerrando al 15%, hay tres posibles causas. La primera es que el capability bajó, lo cual sería raro. Lo segundo es que las condiciones cambiaron. Cambió la calidad del lead, cambió la oferta, el mercado cambió. O tres, la motivación bajó. Hubo burnout, problemas personales, desalineación. El Performance Improvement Plan existe para diagnosticar cuál de estas tres es y darle una oportunidad justa al closer de recuperarse, porque ¿cómo vas a punish al closer porque las condiciones cambiaron si ni siquiera él maneja eso? Por eso acá hay un punto que voy a tocar en el documento que haga específicamente sobre Team Leadership, que es el closer tiene que estar dando feedback al igual que la persona en los DMs, el setter, sobre qué es lo que está pasando con la gente que les habla. ¿Sí? No puede ser que tú como business owner, entonces ya te fuiste a Júpiter y después de irte a Júpiter, ya se te olvidó que había que preocuparse por saber si el mensaje estaba calando en los leads, si el contenido estaba funcionando. No, no, no. El hecho de que delegues tareas no quiere decir que te olvides de lo básico. Ahora, cuando un closer entra a PIP, ¿sí? Cuando cumple estos dos criterios, ¿sí? Close rate por debajo del KPI y revenue generado 40% por debajo de su promedio histórico. Acá como calculamos el 40, ponle que genera 100 en promedio y después arranca a generar 60. Ahí es donde está, por debajo. ¿Listo? Acá, en realidad, sería uno de dos criterios, ¿sí? Por 3 semanas consecutivas.
¿Listo? ¿Por qué 3 semanas? Porque una semana puede ser mala suerte, 2 semanas volatilidad, pero 3 semanas ya es un patrón. ¿Sí? O sea, no puedes entrar a hacer intervenciones rápidas cuando ni siquiera sabes si el problema fue que una semana hubo mala lead quality o algo similar. Pero ¿qué necesitas tener listo antes de poner a alguien en Performance Improvement Plan? Pues primero un dashboard con KPIs actualizados semanalmente. Ahí es donde vas a tener los KPIs de los closers. A mí también me gusta mucho compartir diariamente a los closers cuál es el ranking, quién va primero, quién va de último en términos de tasas de cierre y en términos de cash collected. Bien. Grabaciones de las últimas 5 o 10 llamadas de la persona y el documento de Performance Improvement Plan que ya te voy a mostrar que tiene. Entonces, arranquemos con el proceso de Performance Improvement Plan que dura entre 2 y 4 semanas. El primer paso es una conversación de diagnóstico que va a tener los siguientes puntos. Ahí le vas a mostrar al closer los datos objetivos, le vas a preguntar su perspectiva, van a revisar juntos 2, 3 grabaciones, 2, 3 aspectos de algunas llamadas, van a diagnosticar la causa raíz. Acá es muy importante que obres como coach también, ¿sí? O que el sales manager obre como coach. Y acá yo voy a hacer un training sobre client success, pero es muy importante seguir el libro de Coaching Habit, es algo muy importante acá. Algunas preguntas que se pueden hacer. ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Sientes que los leads son diferentes? ¿Hay algo personal que te está afectando? Yo una vez tuve un closer que estaba pasando por una situación económica difícil y por eso le costaba cerrar. Y después de que tuve esta conversación con él, lo logré sacar de ese mindset y empezó a cerrar mucho mejor. Muchas veces la causa de un mal rendimiento ni siquiera tiene que ver con el negocio, sino con algo personal. Somos personas. ¿Sí? Cuando revisas tus llamadas, ¿qué es lo que ves? Otra pregunta. Entonces ya vamos con el paso 2, que sería oficializar el PIP, el Performance Improvement Plan. Acá ya tenemos el documento del PIP template, ¿sí? Que es un documento escrito con diagnóstico específico, con datos, métricas objetivo, que es lo que se espera en términos de KPI, acciones específicas, que es lo que tiene que hacer, que es pasar por el training de closer de nuevo. Esa es la intervención particular, hacer como si la persona fuese un nuevo closer de nuevo. Le das un timeline, 2 semanas, algo muy similar a lo que pasaría con un nuevo closer. ¿Y cuáles son las consecuencias? De una vez, defines las expectativas. Si cumples, sales del Performance Improvement Plan. Si no cumples, no continúas en el equipo. Punto. Listo. Paso número 3. Entonces tienes el paso número 3, en donde el closer revisa las 40 llamadas, hace el script basado en preguntas, toma las 10 llamadas, el sales manager le hace review después de cada llamada, exactamente lo mismo que pasaba cuando el closer estaba en training, ¿sí? Y luego viene la decisión final. Acá solamente hay dos opciones. La primera opción es que, listo, la persona cumplió las métricas, entonces sale del Performance Improvement Plan y vuelve al stage de Right for the Team. Lo segundo es que no cumple con las métricas, entonces pues sale del equipo. Pero acá no hay casi, no es que, ay, estuvo cerca, no. Si estableciste métricas claras y no las cumplió, pues no importa si mejoró, porque si das otra oportunidad, estás diciendo que los estándares son negociables. Y si los estándares son negociables, eso significa que en tu negocio no hay estándares. ¿Listo? Con este proceso, pues tienes claridad objetiva sobre cuándo despedir y cuándo dar otra oportunidad, y así evitas decisiones basadas en feeling. Pero vamos ahora con el stage número 4 y es Right for the Team, que tiene como objetivo retener a tus top performers. El fundamento es que la competencia de tu equipo es igual a la competencia inicial menos lo que decae la competencia inicial multiplicado con el tiempo. Es decir, tú tienes un closer muy killer y ese closer con el tiempo puede que su performance caiga.
y cae naturalmente. ¿Por qué? Por complacencia, porque deja de prepararse, ¿sí? Por desconexión, se aleja de la misión del negocio, o por desactualización, porque la oferta cambia, pero él sigue igual, ¿sí? El objetivo acá es reducir el decay a cero, o sea, que su competencia se mantenga lo más alta posible, y para hacerlo es importante retener a la persona, tomando en cuenta que los closers de alto rendimiento se van por tres razones. Uno, por plata. La compensación no refleja la contribución. Ponle que tienes un closer muy killer. Ese closer tiene mucho poder de negociación contigo. Porque si ese closer se va, pues el negocio deja de facturar tanto como podría facturar. Entonces ahí es donde el closer arranca a tener una posición, digamos, dominante dentro del negocio, así no lo quieras. Y por eso es que hay que tener closers entrenándose constantemente para que no sea solamente uno, ¿sí? Para que no dependas de una sola persona. Luego tienes crecimiento, no en el camino de desarrollo, y reconocimiento, porque no sienten que su trabajo es valorado. Y esto acá incluye sentirse a gusto con sus miembros del equipo. Imagínate que tienes dos closers, un closer es muy bueno, el otro closer es muy malo, y el closer muy bueno se da cuenta que el otro closer es muy malo. Obviamente, de esa forma, subconscientemente lo estás dejando de reconocer, porque estás diciendo, a pesar de que eres bueno, yo también acepto malos. Entonces, el hecho de que seas bueno no significa que seas reconocido, porque también reconozco a closers malos. Ahí es donde hay que tomar decisiones para sacar del negocio a este closer malo. Bien, pero ¿qué necesitas tener construido? Primero, un sistema de compensación con upside, una comisión escalonada. Entre más cierre, más porcentaje gana. Por ejemplo, estos son simplemente números. Si cierra de 0 a 30,000, 10%, de 30K a 60K, 12%, de 60K o más, 15%. Pero acá es importante revisar el impacto que tiene esta comisión en el profit. Yo cometí también este error. Yo dije, ok, pues si los incentivo lo más posible, en teoría el negocio va a ganar más. Y eso es cierto hasta que deja de ser cierto. Entonces, tienes que revisar, ok, listo. Cuánto espero yo que este incentivo en comisiones me traiga? ¿Y cuánto representaría no en revenue, sino ya en profit? Ya en lo que te queda después de todos los gastos. Y si ese número es mayor, pues ahí sí tomas la decisión de dar el incentivo. De lo contrario, no. ¿Ok? Ahora, un path de desarrollo profesional. Acá yo pongo junior closer, senior closer, lead closer, sales manager. En realidad, esto de junior, senior y lead closer, más que ponerlo en realidad, es la forma en la cual tú repartes las llamadas. El lead closer recibe más llamadas, el senior closer recibe, digamos, una mediana cantidad de llamadas, y el junior recibe pocas llamadas, ¿sí? Porque a los mejores les das más llamadas y mejores. Y acá aprovecho para otro punto, y es muy pequeño. Los mejores closers tienen derecho a elegir los mejores leads, porque de esa manera se reduce de forma significativa el waste en el negocio. Bien. Los primeros tres pueden ser variables, o sea, junior closer, senior closer, lead closer, justamente dependiendo de resultados. Y pues hay que tener criterios específicos para cada promoción. Bien. Para cada progreso. Sobre todo de la transición de estos roles a Sales Manager, como qué es lo que hace que una persona pueda transicionar a Sales Manager. Bien, ahora, en términos de dashboard individual, hay que tener KPIs versus el promedio del equipo, sus KPIs, su revenue mes a mes y su progreso hacia el siguiente nivel, para que la persona sepa en dónde está ubicado. Aquí hay que tener una cadencia de 1 a 1 semanal, ¿sí? De 30 minutos, en donde se van a revisar KPI, se va a dar feedback y pues va a haber un desarrollo, ¿sí? Entonces, cada semana
se va a tener, o el sales manager, el business owner, va a tener que revisar KPIs, va a tener que escuchar una o dos llamadas aleatorias al mes. Acá hay puntos de bonus. Si revisas las llamadas que el closer pidió para revisión, dentro del dashboard en donde se lleva seguimiento de la información y de las llamadas de venta, yo lo tenía en Google Sheets. Yo tenía algunos apartados en donde le pedía al closer que chequeara un box si quería que revisara la llamada de ventas, una llamada de ventas particular. Y entonces acá yo dedicaba tiempo para revisar esa llamada y decir, ok, ¿qué hubiese podido hacer diferente? ¿Listo? Y reconocimiento público cuando cierra algo grande. Esto es más importante de lo que creen porque a las personas les gusta ser reconocidas. Y esta es una de esas cosas que en el mundo corporativo llamarían salario emocional, ¿sí? No toda compensación es plata. Y sí, la plata importa sobre todo en sales, pero acá los reconocimientos para cada miembro del equipo son demasiado importantes. ¿Listo? Acá hay cada semana entonces uno a unos de feedback estructurado, ¿sí? A cada reunión semanal, el closer tiene que traer preparadas 3 llamadas específicas, su mejor llamada de la semana, su peor llamada de la semana y una llamada promedio de la semana. Y en cada una de las llamadas, el closer debe identificar en dónde sacó el dolor, con el timestamp específico, qué preguntó usó y cómo profundizó, en dónde hizo el price drop con el timestamp específico, cómo introdujo el precio y la reacción del prospecto. Muchas veces acá la tonalidad no es la indicada y por eso se siente rara la transacción. Y en dónde manejó objeciones, qué objeción surgió, cómo la dirigió. Bien, con el timestamp específico. ¿Listo? La estructura de la reunión está entre 30 y 45 minutos. Obviamente esto puede variar. No voy a explicar esto a detalle. Pueden leerlo si quieres. Acá es importante el feedback, ¿sí? Al final, pero es importante además aclarar que, listo, si no se sigue específicamente esta estructura, digamos, con los tiempos medios, pues no pasa nada, ¿sí? El punto es hacer cada uno de los aspectos que están acá. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta algo y es, necesitamos tener un review de compensación cada trimestre, ¿sí? Porque la retención, o sea, qué tan capaz eres de retener a una persona en tu equipo, en este caso a una persona de ventas, depende de la compensación justa, del camino de crecimiento y del reconocimiento consistente, ¿sí? Entonces, tienes que revisar si la compensación sigue siendo justa basado en su performance actual, su valor de mercado y su contribución al negocio. Insisto en lo mismo, si solamente tienes un closer que es muy valioso, tu poder de negociación va a ser muy bajo y el poder de negociación de la persona va a ser muy alta. Y como eso es así, probablemente vas a tener que añadir un bono extra o algo así, y eso va a reducir el profit para tu negocio, que no es bueno, pero el resultado es peor. O sea, imagínate que esa persona se va, el negocio está peor. Entonces hay que prevenir esas cosas con anterioridad. Y hay que ajustarla antes de que te lo pida, porque si esperas a que te lo pida, ya está buscando otras opciones. Acá, en términos de cómo mantener motivados a los top performers, hay que tener claro que hay que mostrarles el impacto de su trabajo y compartirlo frente al resto del equipo. De nuevo, a la gente le gusta ser reconocida. Es decir, este mes cerraste 80K. Y eso no solamente se vio reflejado en dinero, sino que se vio reflejado de forma tangible. Y es, esto nos permitió contratar un nuevo coach que a su vez nos permitió que los estudiantes tuvieran más soporte y como los estudiantes tuvieron más soporte, hubo más resultados. Y eso nos hizo mejorar el marketing porque tuvimos más testimonios. Ese es el punto. Ahora, lo segundo, crecimiento visible. Tienes que darle responsabilidades nuevas, como por ejemplo, mentorear nuevos closers, liderar llamadas de equipo, crear contenido de entrenamiento. Es importante, y acá lo pongo en mayúscula, reconócelo enfrente del equipo. Bien. Lo tercero, pues si cierra más, debe ganar más. ¿Sí? Lo hablaba antes. Y eso dependiendo de los hitos que hayas puesto en términos de comisión. ¿Listo? Que hablábamos ahorita. ¿Cuál es el resultado?
Con este proceso pues vas a retener a tus top performers y no vas a tener que estar constantemente reclutando, que es ahí donde pierdes el tiempo. El objetivo es que, listo, si tienes que reclutar, pues recluta, pero para escalar el equipo de ventas, no para otra vez contratar el primer closer. Bien. Stage número 5, que es el closer churned. ¿Qué aprender cuando un closer se va? Aquí hay que tener en cuenta algo y es que no todo churn es igual. Hay 3 tipos de churn. Un churn bueno, que es que despediste a alguien que no funcionaba. Obviamente eso es saludable y necesario, no solamente para el negocio, sino para el resto de miembros de equipo, porque van a decir, bueno, si esta persona que estaba rindiendo mal se fue, yo no puedo rendir mal porque si no me voy. Y eso genera una presión positiva. Churn neutral, que la persona se fue por razones externas. Ponle que preciso ocurrió algo a nivel personal y la persona decide renunciar, pues no es controlable ni modo, ¿sí? Y el churn malo, perdiste un top performer que no querías perder, a ese closer muy bueno que no querías perder. Obviamente esto es una señal de que algo está roto. Acá tú tienes que calcular o analizar esto. El churn rate saludable. Entonces, el churn bueno más el churn neutral dividido entre total churn. Esto te va a dar un porcentaje. ¿Qué porcentaje de tu total de churn termina siendo bueno? Si al final del día más del 50%, o sea, de tu churn es malo, o sea, esto da un número inferior al 50%, pues tienes un problema de retención, porque este es el costo real del churn, de que se te vaya una persona o de que se te vayan personas en el negocio. Ejemplo, pues pierdes un closer que generaba 50,000 al mes. En términos de revenue perdido, pierdes 2 meses. En 2 meses tendrías una pérdida de $100,000. Te costaría reemplazarlo entre $2,000 y $5,000. Te costaría entrenarlo entre $10,000 y $20,000. Obviamente estos cálculos están basados en cuánto vale tu tiempo, cuánto vale el tiempo de tu sales manager, cuánto aparte de eso te cuesta, por ejemplo, tener a una persona que reclute, si es que lo deseas, pero acá incluye todos estos costos. Y el costo de oportunidad, 2 a 3 meses. ¿Qué podrías estar haciendo con tu tiempo si no tuvieras que estar resolviendo este problema? El costo total de esto puede llegar a ser cercano a los $200,000 por cada top performer que pierdes. Entonces, acá es muy importante que cuando un closer se vaya, hagas una exit interview en donde preguntas, ¿qué te hizo considerar irte? ¿Qué podría haber hecho el negocio o qué podrías haber hecho tú para que la persona se quede? ¿Qué fue lo mejor de trabajar acá? ¿Qué fue lo peor? Y si recomendaría este trabajo a otro closer. ¿Sí? De acá puedes sacar recomendaciones de otras personas. Sobre todo, pues, si el churn fue neutral. ¿Sí? O sea, si no, mal. ¿Listo? Acá es importante que no te pongas defensivo porque esta información es oro en realidad. Si tú tomas este feedback y lo aplicas hacia adelante, vas a reducir tu churn. Acá hay que documentar la razón del churn con esta información: nombre, fecha de entrada, salida, stage en el que estaba, tipo de churn, razón específica y las lessons learned. Lo pongo acá en bold porque es quizá lo más importante. ¿Listo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Justamente los aprendizajes que te expliqué arriba, algunos de ellos vinieron por estas notas de lessons learned al momento de contratar closers. ¿Listo? Acá ya tenemos que irnos a lo que tiene que ver con el offboarding operacional. Entonces es importante quitar accesos, reasignar leads y pagar comisiones o hacerlo a final de mes. Sí, están las dos opciones. Pagar comisiones inmediatamente o hacerlo a final de mes. Luego, enviar un mensaje al equipo, pues diciendo pues que esta persona no continúa. Y aparte de eso, pues hay que saber cómo cubrir el volumen que pues no va a tener ya este closer. Por lo general, tú como business owner vas a tener que tomar las llamadas y si tomas las llamadas, te vas a sentir quemado, no vas a avanzar en el negocio, problemas.
Bien, entonces hay que evitar estas cosas con lo que mencioné antes. Bien, este es el costo total del churn. Bien, revenue perdido, costo de reemplazo, costo de entrenamiento más el costo de oportunidad. Lo explicaba ahorita. Acá tienes que identificar el patrón del churn. Si múltiples closers se van, vas a notar algunos patrones. Si todos se van en onboarding o training, tu proceso de contratación está roto. ¿Sí? Si todos se van después de 3 a 6 meses, no hay un path de crecimiento claro. Si todos se van al alcanzar cierto revenue, tu compensación tiene un techo. Fíjate que todos estos los tratamos arriba. Y si todos se van después de trabajar con cierto sales manager, pues acá hay un problema de liderazgo. Y a veces también hay un problema de liderazgo si no tienes sales manager y si tú como business owner, pues no tienes las skills. Yo conocí el caso de una persona que, de un closer que salió de un negocio porque el business owner de ese negocio llegaba tarde a las reuniones de equipo y esperaba que el closer cerrara bien. Difícil. ¿Cómo haces para que un closer tenga altas expectativas, altos estándares, si tú como business owner tienes esos estándares y los muestras a tu equipo? Un churn es un evento, ¿sí? Pero 3 churns con la misma razón es un patrón que necesitas arreglar. Volvemos a lo mismo. Y acá es muy importante esta frase y es, un high performer no se queda en una compañía estancada. Si no estás escalando, tus high performers tarde o temprano se van a ir. Y eso yo lo pude ver de primera mano cuando mi setter, que había tenido ofertas de trabajo que incluso le podían llegar a pagar el doble y prefería quedarse conmigo, tomó la decisión de no continuar en mi negocio pasado. ¿Y por qué lo hizo? Porque llegó un punto en el que no hubo respuestas de mi parte frente al crecimiento. ¿Sí? Y el resultado, pues con este proceso cada churn te enseña algo y mejoras tu sistema constantemente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este sistema funciona? Pues este sistema funciona porque primero elimina las decisiones basadas en feeling. Fíjate que cada stage tiene métricas claras, cada decisión es objetiva y te libras de eso de creo que este closer no sirve, me parece que no, acá no hay opiniones, acá hay decisiones objetivas, ¿sí? Lo segundo es que proteges a tus leads, no quemas leads en training, solo closers competentes toman llamadas reales y tu CAC se convierte en revenue y no en desperdicio. Lo tercero es que retienes a tus top performers porque la compensación tiene upside, hay un path de crecimiento claro y hay un reconocimiento consistente. Fíjate que ahí están las variables de las ecuaciones que mostraba antes. Aparte de eso, te da claridad operacional porque sabes exactamente dónde está cada closer en el pipeline, sabes qué hacer en cada stage, sabes cuándo despedir y cuándo dar otra oportunidad. Y aparte de eso es escalable porque puedes gestionar un closer o 10 closers con el mismo sistema. Entonces no dependes de sentir cómo va cada closer y todo está documentado y pues es replicable, ¿sí? Este sistema no puede darte lo siguiente. Este sistema te da la estructura, pero no puede darte el contexto. No te puede decir si tu offer summary debería ser de una página o de 3 páginas para tu avatar específico. Si en tu negocio el training debería ser una semana o 4 semanas. ¿Cuál es la objeción número uno que tus closers están escuchando hoy? O cómo calibrar las métricas del Performance Improvement Plan para tu ciclo de venta específico. Porque eso requiere contexto y contexto es lo que la teoría no puede darte, porque la mayoría de founders lee documentos o ve videos como este y hace una de dos cosas. O no hace nada porque se siente abrumado, o hace todo literal tal cual y se frustra cuando no funciona. Pero la verdad es que este sistema funciona porque lo implementé en negocios, en mi negocio que vendió más de 700 programas high ticket. Pero funciona cuando está adaptado a tu contexto específico, cuando las métricas están calibradas para tu ciclo de venta, cuando los assets reflejan tu lenguaje, tu avatar, tu promesa, porque ese es el trabajo real, no es copiar la estructura, no es haber tomado notas de todo lo que he dicho,
sino aplicarla con precisión a tu realidad. Este es el path cuando tienes un sistema versus lo que pasa cuando no tienes un sistema, ¿sí? Cuando no tienes un sistema, contratas un closer, lo quemas y lo sacas. Luego al siguiente mes contratas otro closer, lo quemas y lo sacas. El siguiente mes, otra vez, otro closer, lo quemas y lo sacas. Y el mes 6 sigues haciendo lo mismo, sigues tomando tú mismo las llamadas porque no puedes encontrar buenos closers. Y un año después sigues en 50K al mes porque tu capacidad de ventas está limitada por tu tiempo. La diferencia no es el talento que contratas. La diferencia es el sistema que usas para convertir talento promedio en alto performance. Pero si llegaste hasta acá, probablemente te estás haciendo una de dos preguntas. La primera es, ¿por dónde empiezo? Empieza por lo más básico, ¿sí? Crea los 3 assets de onboarding: Offer Summary, Avatar Hypothesis, proceso de dar accesos. Crea el pipeline de talento en Go High Level o Notion con los 5 stages. Si tienes closers actuales, mapéalos en el stage adecuado. Si vas a contratar un closer nuevo, usa el proceso de onboarding de este documento, pero no intentes implementar todo una vez. Empieza con onboarding, luego training, luego PIP y retención, Performance Improvement Plan, y hazlo paso a paso. Eso sería lo primero. La segunda pregunta es, ¿puedo implementar esto solo o necesito ayuda? Y acá el punto es, ¿puedes implementarlo solo? Si ya has contratado y entrenado closers antes, aunque no te haya ido bien, vas a tenerlo más fácil, pero ¿cuánto te va a costar? Si tienes tiempo para construir los assets, si tienes capacidad de calibrar las métricas para tu negocio específico. Ahora, necesitas ayuda si nunca has contratado closers antes y no sabes por dónde empezar, no tienes tiempo para construir los assets desde cero, quieres acelerar el proceso y evitar los errores comunes, necesitas que alguien calibre las métricas específicas para tu negocio, tu ticket, tu ciclo de venta. En realidad no hay respuesta incorrecta, porque algunos founders pueden implementar estos solos, pero otros necesitan un par de ojos externos que ya hayan pasado por esto pues muchas veces. Acuérdate que cada día que pases sin un sistema de gestión de closers, tú estás eligiendo perder entre 50 a 75 mil al mes en leads quemados, perder 3 a 4 meses cada vez que tienes que reemplazar un closer, quemar tu reputación en el mercado de talento, desgastar tu energía y confianza, y no porque no puedas, sino porque no tienes un sistema. Y ahora tienes el sistema, pero te pregunto, ¿vas a implementarlo o vas a seguir contratando closers con la esperanza de que este sí va a funcionar? Porque tú ya sabes que si sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo los mismos resultados, pero si implementas este sistema que está adaptado, que digamos, si lo logras adaptar a tu contexto, calibrándolo para tu negocio, ejecutándolo con precisión, pues vas a tener un equipo de closers cerrando el 40% más consistentemente y tu negocio va a escalar, pero no por suerte, no porque te conseguiste un gran closer, sino porque tienes un sistema que convierte talento promedio en alto performance, pero ese es el trabajo. Un resumen ejecutivo de esto. El problema, estás quemando closers y quemando leads sin darte cuenta, no tienes un sistema para gestionar closers, cada contratación es una apuesta, cometes 3 errores principales: piensas que el onboarding es dar accesos, pones closers a tomar llamadas reales sin entrenarlos, no sabes cuándo despedir y cuándo dar otra oportunidad. El costo es entre 50 mil y 75 mil al mes en leads quemados, 3 a 4 meses perdidos cada vez que reemplazas un closer, reputación quemada en el mercado de talento, energía y confianza desgastadas. La solución es un sistema de 5 stages que ya los vimos: onboarding, training, PEEP, Right for the Team y Churned. Onboarding es dar accesos el mismo día con 3 assets listos, más la validación de 9 puntos. Training, 1 o 2 semanas de roleplays antes de la llamada real o de llamadas reales, más los 5 criterios de evaluación que vimos. Performance Improvement Plan, con un diagnóstico objetivo, 2 a 4 semanas estructuradas, más las métricas claras para salir o para quedarse. Right for the Team, compensación con upside, más path de crecimiento, más one-on-ones consistentes. Y Churn, exit interview, documentación y aprendizaje continuo. Los resultados son que los closers cerrando el 40%, terminan cerrando el 40% consistentemente, no quemas leads en training, retienes top performers y escalas y el negocio escala sin depender de ti. Obviamente, este documento te mostró que el problema no es falta de esfuerzo ni de talento, sino de estructura. Pero a partir de acá puedes hacer lo que hace la mayoría: volver a tus operaciones, confiar en el instinto y seguir perdiendo plata de forma invisible. O puedes agendar una llamada aquí, bien,
acá para verificar si tu negocio merece ser arreglado. En la descripción del video está. Y si tú eres el tipo de founder con el que yo trabajo, nos vemos.